tardes. Gracias por acompañarnos a esta primera reunión del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, en la Semana de Ciencia y Tecnología. Vamos a participar nuevamente este año 2020, como lo hemos hecho desde hace muchos años, esta vez en forma online. Tenemos programadas 4 reuniones. Esta es la primera con el doctor Agüero sobre un tema de medicina y de biología. La segunda es con Laura Guich mañana. Es el tema de la educación científica y religiosa en las escuelas, cómo interactúan, un problema de tipo docente. La tercera mesa a cargo de Clara Cortázar y Enrique Vizcarbacher sobre una ponencia, una idea de religiosa para para atender a las cuestiones ambientales desde una reflexión religiosa ortodoxa. Y la cuarta, el jueves, a cargo de Jaime Bors. Él va a tratar un tema relativo a los textos del Antiguo Testamento y cómo se pasa de la idea de Dios curador a la del médico curador en los mismos textos bíblicos. De modo que están todos invitados, los links han sido ya distribuidos y están en nuestro blog. Ahora voy a presentar a nuestro disertante de hoy, el doctor Abel Luis Agüero. Él es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado especialmente a la historia de la medicina y a la historia de la ciencia, pero también es un especialista en geriatría, gerontología, a lo que se ha dedicado en su ejercicio profesional, y es un médico sanitarista. Por otra parte, es actualmente el director del Instituto de Historia de la Medicina y de Humanidades Médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar de un tema sumamente interesante que ha titulado El deseo de inmortalidad desde el descubrimiento de la electricidad animal hasta el posthumanismo. Yo quería comentar un poco cómo surgió el interés de este tema para ISER. Quisiera hacer una reflexión de tipo filosófico acerca del deseo de inmortalidad. El deseo de inmortalidad parece ser una constante en la especie humana desde tiempos muy remotos. Este deseo de inmortalidad puede pensarse en los sistemas unitarios como una inmortalidad física, en los sistemas binarios, o sea, que admiten un principio material y un principio espiritual, también muchas veces se considera como supervivencia espiritual, y en algunos casos, como es el caso del cristianismo, en una vuelta a la vida corporal con el concepto de resurrección. Es una constante también en la historia que este deseo de inmortalidad se ha vinculado a lo divino. Desde tiempos muy remotos, la gran diferencia entre los dioses y los hombres es precisamente la inmortalidad de los dioses. En un texto muy antiguo, la epopeya de Gilgamesh, que tiene más de 4000 años, pero que se supone que recoge todavía ideas o creencias más antiguas, hay un pasaje sumamente interesante, el diálogo entre la tabernera y el protagonista, en el cual él se lamenta de la muerte de su gran amigo, y es como que por primera vez tiene una experiencia profunda de la muerte de un ser cercano, y por lo tanto también la prevención de la propia. La tabernera,
que le ofrece una bebida espirituosa, lo consuela también diciéndole: no te preocupes, porque esta es la condición de los humanos. Los dioses han reservado para sí la inmortalidad, y a nosotros nos han dejado la muerte. Es decir, la realidad de la vida, esta enseñanza de la tabernera, es que no tenemos otra posibilidad. Los dioses se han reservado para sí la inmortalidad, y nosotros disfrutemos de esta vida. Le ofrecía naturalmente como tabernera una posibilidad de una distracción, de una rica comida, bebida, etc. Esto es sumamente interesante, esta relación, porque la idea de que un hombre puede alcanzar el nivel de lo divino se vincula también a la idea de que alcanza la inmortalidad. Es el caso de los semidioses del panteón griego, ¿no es cierto? Los caracteriza porque tienen una especie de inmortalidad no tan importante o tan buena o tan segura como la de los dioses que no sufren. Pueden tener una inmortalidad pero sufriente, pero tiene que ver, sí, con esta idea de que esta característica de un hombre que asciende hacia un nivel de lo divino también adquiere la inmortalidad. En las religiones, por lo tanto, esta relación entre lo divino y la inmortalidad es algo que sí se consigue también por mediación divina, por un don de los dioses, pero no por méritos propios ni por trabajo propio de los hombres mismos. En cambio, cuando esta idea del deseo de inmortalidad se transforma en una posibilidad real a través del conocimiento científico, tenemos un cambio de perspectiva. Esta idea de que la muerte es algo connatural y esencial a los humanos se vincula con un estudio biológico de cuáles son las características de nuestra estructura humana, por la cual biológicamente cumplimos un ciclo y terminamos muriendo. Por lo tanto, aparece la posibilidad de influir de alguna manera o meterse de alguna manera en ese ciclo biológico y lograr, si no la inmortalidad definitiva, tal vez sea una pretensión en estos momentos demasiado extrema, pero sí modificar algunas de las condiciones que hacen a esta involución que conduce a la muerte. Precisamente de este aspecto es de los que nos va a hablar el doctor Agüero. Así que, sin más preámbulos, lo escuchamos, y luego, cuando tengamos una oportunidad de comentar, veremos otros nexos entre la idea o el deseo de inmortalidad desde la aspiración religiosa y qué es lo que piensa la ciencia actualmente sobre este tema. Adelante, Abel. Bueno, muchas gracias. Yo para este caso quise traer a un foro de discusión un artículo que publicamos hace 2 años aproximadamente con la doctora Alicia Damiani en una revista llamada Fronteras de la Ciencia, que trata justamente del problema de la inmortalidad a partir de Frankenstein, digamos, como idea de lo siguiente. Como bien dijo Celina, la inmortalidad o la idea sobre la inmortalidad tuvo en un primer momento más que nada una base en un pensamiento mágico o en un pensamiento religioso. Pero en un momento determinado, cuando el hombre empieza ya a dominar claramente a la naturaleza y a veces a perjudicarla y modificarla como es ahora, también aparece la idea de que es capaz de hacer algo más. Entonces, frente al pensamiento religioso, aparece el pensamiento laico del positivismo, en el cual, bueno, se dice
que es el hombre el que puede modificar su destino. Y entre las cosas que pueden modificar de su destino es una cosa que a todos nos preocupa, por lo menos, que es la muerte. Entonces, cuando empieza este tipo de pensamiento, es cuando nosotros vamos a tomar el hilo conductor que nos trate de llevar hasta lo que actualmente ocurre y las ideas que hay en la actualidad acerca de este problema. Así que empezaremos reflexionando con algo, y ese algo va a ser la unión de lo literario con lo científico. Y en este caso, lo literario y lo científico, desde el descubrimiento y el uso de la electricidad, se dan en la novela Frankenstein o El nuevo Prometeo. Veamos un poco entonces lo que voy a decir y vuelvo a dejar constancia. Es mi voz, pero somos dos autores, Alicia Damiani y Abel Agüero. Vamos a ver la introducción para la escritura de la obra. ¿Quién escribió y por qué la escribió? Huyendo del frío y la niebla de Londres, un grupo de británicos, durante los meses cálidos del año de 1816, emprendió el habitual viaje de sus connacionales pudientes en busca del sol del sur europeo. Lo que este conjunto de románticos no podía prever era que en la lejana Indonesia el volcán Tambora había erupcionado en abril de 1815 y que la polución provocada llegaría a Europa al mismo tiempo que ellos. Así pues, el año de 1816 se lo conocería como el año sin verano, por lo lluvioso, húmedo y frío de su clima. Atrapados por el mal tiempo, confluyeron en los alrededores de Ginebra Lord Byron, acompañado de su médico, el doctor William Polidori, y la pareja conformada por Mary Godwin Wollstonecraft Shelley y el poeta Percy Shelley, a quienes acompañaba la hermanastra política de Mary, o sea, de la mujer de Shelley, que era Claremont. Relata la propia Lady Shelley en el prólogo de la tercera edición de su obra lo siguiente. En el verano de 1816 visitamos Suiza y nos hicimos vecinos de Lord Byron. Al principio pasábamos nuestras felices horas en el lago de Ginebra o vagando por sus orillas, y Lord Byron escribía entonces su tercer canto del Childe Harold. Era el único de nosotros que asentaba en papel sus pensamientos. Pero el verano resultó húmedo, desagradable, a menudo con una lluvia incesante, que nos confinaba en casa durante días enteros. Escribamos cada cual un cuento de los aparecidos, dijo Lord Byron, y su proposición fue aceptada. Éramos 4, pero los ilustres poetas, fastidiados por la vulgaridad de la prosa, abandonaron en breve su antipática tarea. Así pues, la única que persistía en escribir un cuento era Lady Shelley, pero la inspiración no le correspondía. Sigue el relato de Shelley al respecto. ¿Ha pensado usted en algún cuento?, me preguntaban todas las mañanas, y todas las mañanas tenía que responder con una mortificante negativa. Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, de las que yo era una oyente devota. En el curso de una de ellas se discutieron varias doctrinas filosóficas y, entre otras cosas, la naturaleza del principio de la vida y si había alguna posibilidad de que se le descubriera y se le infundiera alguna vez. Se habló de los experimentos del doctor Darwin. A propósito, no sé de qué medios extraordinarios hacía empezar a agitarse con movimientos voluntarios un pedazo de fideo que conservaba en una caja de cristal. Tal vez se llegaría a reanimar un cadáver y el galvanismo habría dado prueba de esas cosas. Finalmente, la esquiva idea de un cuento de terror surgió en la joven autora una noche. Vuelve a relatar Shelley. Al poner la cabeza en la almohada, vi desarrollarse el horroroso fantasma de un hombre que luego, bajo la acción de cierta máquina poderosa, daba señales de vida, se agitaba con movimientos torpes, semivitales. Al principio pensé solo en unas cuantas páginas, en un cuento corto, pero Shelley, su marido, me instó a que desarrollara la idea más ampliamente. En resumen, por la propia confesión de Lady Shelley,
Fue solamente ella la que cumplió con la consigna propuesta por Lord Byron y de un proyecto de cuento surgió al final la famosa novela. Es lícito preguntarse a continuación quién era realmente Lady Shelley y si su obra surgió de un estado onírico de semisueño en el cual los pensamientos se mezclan con los de la vigilia y los encontrados en la alacena del inconsciente del sujeto. ¿Cuál eran estos últimos y cómo era una joven de menos de 20 años la que podía procederlos? Mary Godwin Wollstonecraft, tal su nombre y apellido de soltera, había nacido en Somerstown el 30 de agosto de 1797 en un hogar de políticos e intelectuales. El mundo en estos momentos estaba en los albores de profundos cambios. En efecto, hacia la década final del siglo, el romanticismo era la orientación cultural predominante en Europa, siendo la Revolución Francesa su exponente máximo. Pero al mismo tiempo, por esa fecha James Watt inventaba su máquina de vapor, logrando con ello independizar en forma efectiva el trabajo de la cuasi exclusiva contribución de esfuerzo humano, muscular o animal. Décadas después de este primer embrión de la revolución industrial, decantaría en el positivismo, con su completa devoción a la ciencia y su fe en el progreso. Como se verá más adelante, estas dos corrientes influyeron en la génesis de Frankenstein. Volviendo a la familia de Lady Shelley, su madre, Mary Claire Claremont Wollstonecraft, era una famosa feminista que falleció poco de nacer su hija. La herencia que dejó a su hija Mary era sorprendente para una mujer de la época. Mary Jane era la segunda esposa de William Godwin, con quien había constituido un hogar con 5 hijos de diferentes orígenes biológicos. No eran hijos biológicos de ellos. Escritora y además dedicada a las ciencias sociales, Mary Jane no dudó en proclamar su acuerdo con los sucesos revolucionarios galos. Por ello contestó una obra de Burke titulada Reflexiones sobre la Revolución Francesa con su manifiesto del año de 1791, al que denominó Vindicación de los Derechos del Hombre. Al año siguiente fue seguido por su Vindicación de los Derechos de las Mujeres, tal vez uno de los primeros escritos feministas de la época. Tan turbulenta como sus escritos, resultó la vida de Mary Claire. Llena de desengaños amorosos, intentó suicidarse en 2 oportunidades. William Godwin, su padre, no iba en saga en cuanto al pensamiento transgresor de su mujer. Precursor del socialismo utópico inglés y contemporáneo de figuras como Thomas Paine, William Algernon o Thomas Spence, William Godwin fue tal vez el intelectual más brillante del grupo. Sus ideas derivaron en un anarcocomunismo que predicaba la perfectibilidad del ser humano. Su obra principal fue la investigación acerca de la justicia política, aparecida en el año de 1793. Amantes al principio y esposos después, pese a que Godwin aborrecía el matrimonio, Mary Claire y William concibieron de su unión una única hija, la que con el tiempo sería Lady Shelley. En este al menos atípico hogar donde la madre estaba ausente pero con su recuerdo siempre vivo, se crió la autora de Frankenstein. La casa de Godwin era un lugar de refugio y encuentro de los pensadores contestatarios de la época. De la lectura de los diarios de Mary se desprende que había leído el Emilio de Rousseau, el ensayo acerca del entendimiento humano de Locke y otras obras similares, mientras escuchaba las eruditas conversaciones de los amigos de sus padres. Entre las relaciones paternas se menciona al famoso doctor Erasmus Darwin, abuelo del que años después sería el famoso nieto Charles Darwin. Erasmus debe haber impresionado vivamente a Mary en su vida. La autora realizó durante su vida 3 ediciones de Frankenstein. La primera en forma anónima y con un prólogo escrito por su esposo, Percy Shelley. Las otras 2 ediciones llevan el nombre de Mary y cada una un prólogo escrito por ella misma. En ambos prólogos se menciona a Erasmus Darwin. Ya se han transcrito párrafos del tercer prólogo que corroboran lo dicho, son los que he leído previamente. El segundo prólogo comienza de la siguiente manera. El suceso en el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y otros fisiólogos alemanes como no del todo imposible. Corresponde detallar entonces, en forma general, cuáles eran los méritos que convertían al doctor Darwin en la voz de la ciencia para Mary Shelley. Contemporáneo de Linneo de Buffon, Darwin era un libre pensador con ideas avanzadas que exponía en largos poemas.
Defendió en ellos la clasificación de Linneo y completó las ideas del tímido evolucionismo de Buffon, al mismo tiempo que era hostigado por el gobierno británico por su apoyo a la Revolución Francesa. Un libro de Rosiane Montillo titulado The Lady and the Monsters pone en énfasis en la influencia que tuvo sobre la autora el doctor Polidori, que por su condición de médico, por sus largas pláticas con Mary, hubiera podido traspasar algunas ideas en gestación en la época acerca de la vida, la muerte y la resucitación de los cuerpos. A su vez, esta racionalidad científica se conjuga en la novela con elementos creenciales. Es evidente la influencia del personaje de Satanás en El paraíso perdido de Milton, con la figura del monstruo creado por Frankenstein, que se contrapone con la fama de la Universidad de Medicina de Ingolstadt, que estaba cerrada desde 1800, en la cual Víctor Frankenstein realiza sus experimentos según la novela. Al mismo tiempo, la alquimia era popular entre las clases iluminadas, y es de recordar que Percy Shelley era miembro de la sociedad secreta de los Illuminati. Otro tema científico que resulta recurrente en el último prólogo resulta ser el de la controversia acerca del galvanismo o electricidad animal. Se postergará la mención de él mismo hasta realizar un análisis más profundo de la obra en otros párrafos. Un asiduo concurrente a esas veladas resultó ser el poeta Percy Bysshe Shelley. El inconstante poeta ya estaba casado con una niña que había raptado, pero a la cual, pese a haber tenido hijos con ella, deseaba abandonar. La turbulenta vida de Shelley ya contaba con otros escándalos. El heredero de un baronet se había matriculado en la Universidad de Oxford, en la cual acababa de ser expulsado por publicar su escrito La necesidad del ateísmo. Con los contactos de su padre se le ofreció el perdón si se retractaba de sus ideas, cosa que se negó a hacer rompiendo relaciones con su progenitor. Por sus ideas anarquistas, Shelley fue bien recibido en la casa de Godwin, hasta que repitió su historia raptando y llevando a Suiza a Mary para las famosas vacaciones junto a Lord Byron. La vida de ambos amantes fue desde entonces errática, alternando estadías en el continente y en las Islas Británicas, donde, para su sorpresa, Godwin, que era un teórico del amor libre, no les dirigió jamás la palabra. Tras enviudar Shelley, los amantes se casaron, pero sus vidas se vieron entorpecidas por muertes y suicidios, familiares los suicidios, hasta el deceso de Shelley, ahogado en Italia en un viaje con su barco. Años después, un hijo sobreviviente de la pareja sucedió a su abuelo con el título de baronet. Veamos ahora la ciencia y la muerte. En noviembre de 1994, saltamos siglos, una noticia sorprendió al mundo occidental y sus repercusiones llegaron a lugares tan distantes como la prensa de la Argentina. Abatido por un cáncer terminal, maquillado para disimular su deterioro ante el gran público, el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, tuvo una entrevista con el filósofo católico Jean Guiton para hacerle una pregunta fundamental. Guiton, parlez-moi de la mort. La entrevista fue relatada por Guiton y publicada en el periódico Libération, del cual tomamos los detalles que siguen. Es llamativo que un presidente socialista, famoso por su cultura como era Mitterrand, fuera a consultar un tema tan trascendente a un católico como Guiton, amigo íntimo de Pablo VI y único laico convocado por Juan XXIII para integrar el Concilio Vaticano II. Tal vez despejen las dudas el recuerdo de que Mitterrand en su juventud fue dirigente de la Juventud Estudiantil Cristiana, aunque luego sus ideas hayan virado hacia el socialismo. La contestación de Guiton, ese hábleme de la muerte, fue muy sencilla. Señor presidente, es muy simple, solo es la muerte. Pero ¿y después de la muerte? Después de la muerte es lo que se llama el más allá. Ahí cuenta Guiton. Él, Mitterrand, me ha dicho, la religión es un conjunto de absurdidades. Yo le contesté, no, es un conjunto de misterios. La presente digresión ilustra una disputa que los autores de este artículo se animan a pensar que es todavía común en la sociedad moderna. Es evidente que Mitterrand, como tantos otros, no cree en el más allá fuera de lo biológico, pero aún así busca un rayo de esperanza que al mismo tiempo desecha en alguna forma de supervivencia. Esa esperanza que los materialistas depositan en la fama, la historia o frecuentemente en la ciencia, interviene en la trama de Frankenstein. Guiton, por el contrario, en su respuesta sobre la esencia de la religión,
muestra su fe deísta en la otra vida más allá de la muerte. La muerte y sus fenómenos concomitantes han merecido largos estudios que no son de analizar en este artículo. Pedro Laín Entralgo, en su Antropología Médica para Clínicos, comenta: en tanto que hecho biológico, la muerte humana es el estado que lleva al organismo cuando, por el mecanismo que sea, se produce la sensación definitiva de las funciones que mantienen la vida psicoorgánica del individuo en su conjunto. Pero fuera del hecho biológico en sí, la muerte puede ser considerada un hecho humano y un hecho social. Frente a esta realidad, los esfuerzos humanos por lograr la pervivencia han sido incontables. Pilar Vega Rodríguez, en su obra frankensteiniana, La tragedia del hombre artificial, hace partir su estudio de Frankenstein y de la inmortalidad del mito de Prometeo. Según la autora, Prometeo desconfía de Zeus como Víctor Frankenstein de su monstruo, y tiene que ser rescatado por Hércules, como Robert Walton rescata del polo al Dr. Frankenstein. Dejando de lado el campo mítico o los fenómenos sobrenaturales, el hombre ha tratado de lograr la supervivencia por otros medios según el pensamiento de cada una de las épocas. Así pues, al estudiar los esfuerzos en este terreno, tendremos claramente dos grandes orientaciones: la mítico-religiosa, que no será tratada en este momento, y la laica racional. Un ejemplo de este pensamiento laico lo encontraremos en la antigüedad, donde la memoria dejada por los antepasados hacía todavía revivir a los mismos en la mente del pueblo. Salteando la Edad Media con su confianza en Dios que sabría reconocer los méritos de cada uno, este pensamiento se traslada a la sociedad renacentista y aún pervive en la actualidad. Ejemplo de lo dicho anteriormente es la obra teatral We Close, de Jean-Paul Sartre, desarrollada en el infierno, y en la cual los personajes pueden ver lo que sucede en la tierra mientras en nuestro mundo alguien los recuerde. La fantasía científica de la inmortalidad, si bien con un ácido desengaño, es también abordada por Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. En nuestras épocas, la televisión ha dado vida a series como Black Mirror, donde los protagonistas pueden optar por la inmortalidad digital, en la cual la vida tecnológica compite con el alma de las personas para revivir la memoria de los fallecidos. Esta ficción artística, la inmortalidad digital, tiene su expresión científica con el transhumanismo, que ha sido definido por Esteban Gerardo como un movimiento que aspira a la reinvención del hombre, a la superación del cuerpo orgánico, a través de un post-humano o un hombre post-orgánico. El término transhumanismo fue propuesto por uno de los pioneros de la futurología, Freidum M. Sfiandari, que ya en la década de los 60 empezó a identificar nuevos conceptos del humano provenientes de los entusiastas por el cambio tecnológico. Digresión. En la actualidad, Freidum Sfiandari se hace llamar MF 2030, porque son sus primeras letras de sus nombres, y 2030 porque él dice que en el 2030 él va a vivir y va a cumplir 100 años. Según el mismo autor, o sea, Gerardo, el desarrollo de las tecnologías emergentes como la biónica, la nanotecnología, la robótica o la ingeniería genética se enhebran en un proceso de evolución acelerada del poshumano. El resultado final será una persona sin enfermedades, la que luego podrá transferir sus contenidos cerebrales a una memoria digital libre de los daños del envejecimiento, y si, como supone esta teoría, es probable que la conciencia sea solo un bit de información y no una cualidad del espíritu, el trasvasamiento de la personalidad sería completo. Según un líder del transhumanismo, Ray Kurzweil, el proceso sería factible hacia el año 2045. Así sería posible conversar con una imagen holográfica que respondiera tal y como el ser humano que representa hubiera respondido. Más cercano a nuestros días, la conservación criogénica de un cadáver o la clonación de un ser viviente, especialmente esta última, son realidades tangibles. Respecto de la clonación, queda siempre una pregunta a responder. Ese duplicado que se logra por medio de la ingeniería genética, ¿es esencialmente la misma persona del original? ¿O por el contrario es solamente una reproducción exacta del modelo, pero diferente en esencia? Llevando aún más lejos la especulación, Eric Sadin ha planteado el vínculo entre los robots y otras inteligencias digitales que darían origen a una nueva ciencia, la antrobiología. El problema se complica aún más si tomamos en cuenta otros parámetros.
en 1988, Desiderio Paz podía expresar lo siguiente: admitir que las máquinas piensan equivaldría a desconocer que tan solo pueden ejecutar lo que el cerebro humano ha concebido y pensado. Indiquemos un ejemplo de las tres fases de la solución de un problema aritmético: plantear el problema, efectuar las operaciones pertinentes, tomar conocimiento del resultado. La máquina solo puede realizar la segunda, efectuar las operaciones pertinentes, porque solo esta fase es automática y es por lo tanto la única que sea mecanizable. Desde el punto de vista de la ciencia ficción, las leyes de robótica inventadas por Isaac Asimov son altamente tranquilizadoras. Para no ser tan largo la salteo, pero eximen al robot y prohíben hacerle daño a un ser humano o evitar que el ser humano sea dañado. Querría proponer ahora una pausa de 5 minutos porque estamos en el límite y así podés continuar y terminar sin apresuramientos esta parte final. Entonces cerramos aquí con el mismo link, en 5 minutos volvemos. Gracias. Cómo no, con gusto. Chao. Bueno, voy a saltear un poquitito para reducir el tiempo. Estamos hablando de la peligrosidad de los robots y recuerdo la película de Odisea del Espacio, donde justamente un robot rompe las leyes de la robótica e intenta matar a los seres humanos. Y esto hace que gente como Francis Fukuyama vea en el transhumanismo y en el poshumanismo uno de los peores peligros para la especie en nuestro planeta. Pero bueno, veamos ahora el tema de la resurrección por medio de la corriente galvánica. En realidad, Luigi Galvani fue un médico anatomista de finales del siglo XVIII, que un día, haciendo pasar una corriente sobre las patas de una rana, sobre las ancas de una rana, descubrió que las patas se movían. Y entonces se plantea el problema de la electricidad de los animales. Pero resulta que luego aparece un investigador llamado John Walsh y el gran cirujano John Hunter, que descubren a los peces eléctricos. Y entonces descubren que los animales pueden tener electricidad. Galvani, al estar trabajando con una rana, y mientras un ayudante de él, que era su sobrino, hacía circular una máquina eléctrica, pero lejos, dentro del mismo laboratorio, vio que la rana muerta volvía nuevamente a mover las patas, y luego cuando colgó eso de una reja, con una reja de bronce, con un gancho de hierro, las patas de una rana, vio que sin tormenta, sin nada que dijera buena electricidad en el aire, la rana volvía a mover las patas, con lo cual Galvani propició que los animales producían electricidad. Es decir, que había una electricidad que era propia del animal y propia de la vida del animal, y que inclusive, decía, venía desde el cerebro y se transmitía luego a todo el cuerpo. Su sobrino, que era su ayudante, Giovanni Aldini, hizo un montón de experimentos y sobre todo con personas recién guillotinadas, mostrando que efectivamente si se le acercaba un condensador, que en aquel tiempo se llamaban botellas de Leiden, a una cabeza, se podían ver reflejos de gestos en el individuo. Pese al entusiasmo que la teoría de Galvani había dado, sobre todo en los biólogos, los físicos no estaban muy convencidos. Es decir, había dos puntos de vista. La electricidad era algo biológico o era algo físico. Y empezaron a ver que cuando se tocaban con dos metales diferentes que se unían en algún punto, por ejemplo, una pinza con un aluminio de un lado y hierro del otro, que se unían a una pata de rana, también se producía la electricidad. Entonces era por los metales en sí o era por la electricidad animal, y hubo una gran controversia en toda Europa. Por ejemplo, vamos a decir algunos nombres para que veamos. Alejandro von Humboldt era partidario de que la electricidad era animal,
y al mismo tiempo Charles Coulomb era partidario de que la electricidad era por causas físicas. Bueno, esto fue un gran esfuerzo porque se probaba hasta en la propia pupila de los investigadores. Volta se ponía en la pupila un cable eléctrico para que fuera bien clarito que por más tenue que fuera la electricidad, le llegaba a producir electricidad la unión de dos hierros o de dos metales de distinto tipo. Entonces, y esto finalmente hizo que Galvani tuviera que aceptar su derrota. Murió bastante amargado porque en 1796 él era un patriota italiano y Napoleón hizo la República del Norte de Italia, la República Cisalpina. Él no quiso subyugar su patria a Italia, a Francia, lo echaron de la cátedra, y en 1796, cuando volvió la libertad en Italia, le iban a devolver la cátedra cuando él se murió. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que eran las ideas que estaban en el ambiente cuando Lady Shelley, Lord Byron, Polidori, el poeta Percy Shelley, todos estaban hablando de este tema y hablando de la posibilidad de que Víctor Frankenstein hubiera sido resucitado por la electricidad. En la novela no se dice nunca cómo justamente Víctor Frankenstein, para que nadie pudiera hacer otro monstruo como el que había hecho él, no quiso decir nunca en la narración de sus aventuras cómo había logrado la vida de esta gente. Pero con lo que había dicho el prólogo Lady Shelley, se supone que todo esto era por la electricidad. Vamos a poner una perlita. Esto llegó tan lejos, que en una carta al obispo de Cuyo, que era su tío, Domingo Faustino Sarmiento le hace el siguiente comentario sobre las ruinas de Pompeya. Es lástima que no pueda aplicarse a las ciudades muertas de sofocación, como a los seres animados, el galvanismo, para hacer la tentativa de volverlos a la vida. O sea, hasta Sarmiento había entrado en la disputa de si la electricidad era galvánica o era voltaica. Bueno, pero tenemos que hablar de otra cosa ahora, la ciencia y sus límites éticos. Además de plantear la posibilidad de que la ciencia algún día pueda encontrar el principio de la inmortalidad, el Frankenstein o el moderno Prometeo esboza también otro problema que resulta inquietante. ¿Cuál es el límite ético de la ciencia? ¿Está justificada la creación de un monstruo como el que dio vida al doctor Frankenstein para su sufrimiento y el de su criatura? ¿Podrá la humanidad arrepentirse de haber avanzado tanto como para crear seres con formas o formas mecánicas que estén fuera de su control y redunden en su perjuicio? Al respecto, Rodríguez Valls sostiene que esta novela ha hecho pensar sobre la importancia de lo que podríamos llamar el límite ético de la elaboración de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas. Él dice, Mary no critica a Víctor su pasión por el conocimiento ni su afán de contribuir con grandes obras a la humanidad. Tampoco critica el experimento mismo. Lo que critica fue no haber pensado que su experimento era la creación de una persona y que en consecuencia aquello que iba a ser su resultado debía ser acogido como algo único, tanto por él como por toda la humanidad. Mary pone sus límites en el respeto a la dignidad humana de la persona. Esta situación, la dignidad humana de las personas, hasta este momento, en ningún otro lugar se había puesto con tanta claridad. Y es decir que prácticamente podemos decir que en Frankenstein aparece un adelanto de lo que después dará tanto de que decir a los siglos posteriores. Otra posición ética queda también planteada: la obligación del científico a dimensionar los alcances colaterales de sus acciones. Vale decir que entre lo que podríamos llamar la tesis ontológica de que la ciencia es una producción independiente y que solamente se limita al progreso del saber, se escribe una posición consecuencialista que contempla los daños o supuestos beneficios derivados de la investigación principal. Respecto a la intangible dignidad de la persona, Domingo Basso manifiesta que el hombre en su ser personal no está subordinado a la utilidad de la sociedad,
sino por el contrario, la sociedad es para el hombre. Al mismo tiempo, la unicidad de la persona se manifiesta en la diversidad y la tolerancia a la alteridad del otro. Así, un requisito básico de la convivencia social es este. Esa misma exigencia de tolerancia hacia lo diferente exige a su vez el conocer a otro para comprenderlo. Esquirol dice, por ejemplo, que la primera exigencia que se advierte desde la vocación filosófica es la de comprender dónde estamos. La posible preocupación ética no es que vaya antes ni después, sino que se articula con este interrogante fundamental. Solo con un mínimo de esclarecimiento del tema y con una definición del interrogante fundamental, podrían plantearse luego de modo adecuado las acuciantes y urgentes preguntas relativas, por ejemplo, a la bioética, a la sostenibilidad y a la globalización tecnológica, o de mayor gravedad si cabe, la posibilidad de hacer de nosotros mismos algo distintos y convertirnos, como dirán algunos, en artífices y a la vez protagonistas de lo posthumano. Vale decir que el avance de la ciencia y la tecnología nos obliga no solamente a reconocer las diferencias naturales entre los seres humanos actuales, sino también a aceptar que por producciones del hombre pudieran aparecer otras mutaciones artificiales con dignidad, tal vez de personas humanas. Autores como Maliandi o Tuller se han referido al respecto como que en estos casos aparece una conflictividad bioética entre el principio de precaución y un principio de exploración. Dados los eventuales perjuicios que derivan de ciertos experimentos bioéticos, el principio de precaución deriva del general principio de no maleficencia y ha sido reconocido por la Unión Europea. Por el contrario, el principio de exploración, en su fase bien entendida, significa el derecho de buscar el bien por el medio de la investigación y deriva del principio de beneficencia. Ardua tarea, ya que el bioeticista, en muchos casos, como dice Rodríguez Valls, el hombre quiere tomar en sus manos su propia evolución, no solo con vistas a la conservación de la especie y de su integridad, sino también con vistas a su mejora y cambio en su propio diseño. El transhumanismo, término usado por primera vez por Julian Huxley, es uno de los mejores exponentes de esta tendencia. Pero bien observado el problema, puede deducirse que también Víctor Frankenstein poseía las mismas intenciones. Sin embargo, su obra resultó ser un monstruo no aceptable ni aceptado por la sociedad, que, espantada de ese ser deforme, huía o trataba de matarlo. Es decir, no aceptaba la diferencia. La no aceptación de lo diferente hace que el hombre se sienta más cómodo si sus vecinos tienen su misma cultura, sin pensar en el empobrecimiento que implica la no existencia de miradas distintas sobre iguales problemas. Es probable que el conflicto entre los principios de precaución y de exploración ha sido tenido en cuenta en el Código de Ética para el equipo de salud de la Asociación Médica Argentina. Probablemente la enunciación de algunos de sus artículos sea de utilidad para orientarse al respecto. Ellos serían los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, realmente fascinante por momentos. Antes de pasar a otras consideraciones, yo quisiera hacerte una pregunta, porque me parece que son dos temas o dos problemas diferentes que en tu exposición quedaron como juntos, o por lo menos yo no veo la diferencia. Con respecto a estos procedimientos científicos para aumentar la cantidad de tiempo de vida, o para modificar alguna característica del ADN o de la estructura, me parece que hay una diferencia importante, y es que una cosa es el individuo que ya vive, que ya tiene conciencia y que elige voluntariamente esas técnicas. Por ejemplo, una persona que solicita ser resucitado cuantas veces sea posible, y frente a otro que no quiere, o bien que acepta someterse a algunos tratamientos que pueden modificar
su constitución biológica, etcétera, pero lo hace voluntariamente. Me parece que eso es muy diferente al caso, diríamos, de Frankenstein o al caso de un clonado que no elige eso y por lo tanto ahí sí habría una, digamos, una violación en cuanto a ese individuo que es generado digamos, de sus derechos. Lo cual, por otra parte, también parece ser un tanto discutible porque después de todo, como dicen algunos, a mí nadie me pidió autorización para generarme o para que yo naciera, ¿no? O sea, también nosotros estamos en la vida sin haberlo pedido. De modo que, claro, es complejo, pero me parece así a simple vista que son dos aspectos diferentes, ¿no? La persona que voluntariamente busca su inmortalidad, llamemos así, a través de estas técnicas a las cuales, si no para lograr la inmortalidad, por lo menos para retrasar la muerte podemos, o para mejorar la calidad de vida, podemos acceder, y otra cosa es el que no eligió eso. Entonces, bueno, te quería preguntar porque esas dos cosas en tu exposición quedaron juntas y me parece que son dos casos diferentes Sí. y que habría que separarlos. Son dos situaciones diferentes. Lo que vamos a tratar más, o sobre lo que me gustaría profundizar un poco, es sobre justamente el individuo que es rehecho de cadáveres, por ejemplo, como es en el caso de Frankenstein, o de algún tipo de ese tipo. Este individuo o el clonado, sí, evidentemente habría que ver hasta qué punto esto no es una invasión de los derechos propios de la persona. Es muy discutible. Pero el caso de los que quieren seguir sobreviviendo incluye algo que es lo siguiente. Incluye algo que es el poshumanismo o el transhumanismo, depende. El transhumanismo sería una exageración todavía del poshumanismo, donde aparecerían algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque cuando aparecen cosas en la ciencia ficción, después más de una vez aparecen en la vida real. Y yo me hago una pregunta, por ejemplo. ¿Es humano Robocop? Es un muerto al cual se le agarró el sistema nervioso central y el periférico y se le añadieron partes metálicas como para que el individuo pueda seguir haciendo algo, pero que hace algo inducido, porque lo único que hace Robocop es un justiciero. No puede amar, no puede reírse, no puede gozar. ¿Es humano eso? Evidentemente, por el hecho de que tiene vida de alguna manera, hay que respetarlo como un ente con derechos propios. Pero, ¿podemos decir que es un ser humano? Otra cosa importante es lo que el transhumanismo trae con los implantes neurales. Implantes neurales que en un futuro serán implantes de otro tipo y con trabajo sobre células madre, con los cuales no sabemos en un futuro si, bueno, yo mañana me hago un trasplante de células madre y el lugar aparece peladito, muy miope, lleno de arruguitas y qué sé yo, aparezco como cuando tenía 19 años. ¿Mm? Es un hecho ese, eso no influye sobre mi manera de pensar, esto no es también un tema que incluso hace meditar mucho sobre el futuro de la humanidad. Sí, es verdaderamente un tema. Ahora, sin embargo, y pese a todo lo que estás diciendo, en el caso del individuo que por el tratamiento de células madres o por cualquier otra invención que tal vez ya esté en parte trabajada pero no difundida,
pueda, digamos, retroceder en su edad biológica, volver para atrás, mejorar su memoria, mejorar la activación de su cerebro. De cualquier manera, él sigue siendo un individuo autónomo que elige eso, ¿no? Sí, Y sí, sí. eso, me El parece problema que es ahí que, está el problema del deseo de inmortalidad, ¿no? El claro, el deseo de problema es que inmortalidad eso individual, no el del no científico para la actúe sobre su especie. personalidad. Claro, es el deseo de inmortalidad que yo conectaba al comienzo con las creencias religiosas o mágicas, me parece que tiene que ver con este caso, es decir, el caso del individuo que autónomamente y voluntariamente quiere transformarse en un ser diferente de los demás, sea en la cantidad de años que va a vivir o en su capacidad intelectual, en su memoria, lo de Funes el memorioso es un ejemplo, o en fin, o en su capacidad de resolver problemas de una manera más rápida, activando de otra manera el cerebro. De cualquier manera, parece que ahí hay una voluntad individual similar a la de aquellos que buscaban la inmortalidad rogándole a los dioses o tratando de vincularse a los dioses o por maneras mágicas, ¿no? La alquimia, después de todo, también es algo que está vinculado con esta manipulación, en parte científica y en parte, diríamos, de fe, buscando resultados que habitualmente no se dan. Pero es ese deseo individual de inmortalidad. La cuestión que vos planteás y que me parece muy grave es hasta qué punto tenemos derecho de pensar en la inmortalidad para otros, o en el resucitamiento para otros, o en un cambio para otros, a los cuales no les hemos consultado, o buscar un cambio en la humanidad toda, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos obrar en representación del otro o de los otros, sea un individuo o dos o toda la humanidad. Me parece que ese es todo un problema, y es un problema que tiene que ver con la ética y también con las creencias religiosas, porque yo no sé si hoy las grandes religiones estarían de acuerdo desde el punto de vista religioso con esta posición omnipotente. Y ya que tenemos a Clara en el público, le quería preguntar qué opina. Bueno, gracias. El tema del transhumanismo es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, a tal punto que este año 2020 íbamos a hacer toda una serie de charlas y de encuentros sobre el transhumanismo. Es una especie de desafío al pensamiento y a la tecnología del siglo XX, en el cual también hay un pensamiento de alguna manera mágico y religioso. Para la gente que está dentro de eso, la ciencia y la tecnología tienen algo parecido a los dioses. hay una impresión de una especie de infalibilidad de esos métodos, de una especie de fatalidad establecida por las leyes de la evolución, a las cuales el hombre no tiene más que someterse, el hombre individual no tiene más que someterse. Por lo tanto, hay un cierto pensamiento mágico y religioso, aún en creo, aún en las posturas más tecnológicas y más científicas. ¿No? Si el doctor puede, por supuesto, contradecirme totalmente. Dicho esto, es evidente que para las grandes religiones, por lo menos dentro de la ortodoxia, por ejemplo, del cristianismo ortodoxo, que el hombre llegue a ser Dios es su destino. Que Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, es una frase repetida decenas de veces por los padres de la Iglesia. Es decir, que la voluntad o el deseo o la aspiración del hombre a ser Dios, no como Dios, como dice el Génesis, sino Dios, forma parte de su destino, del destino de la naturaleza humana. Un destino que Dios estableció, según nuestra tradición. Evidentemente, dentro de eso hay todas las búsquedas laterales que de alguna manera hacen llevar esta aspiración no solamente legítima, sino prácticamente necesaria, a callejones sin salida.
en las cuales, según nuestra visión, el transhumanismo podría ser un callejón sin salida, o un callejón con tantos peligros, como dijo el doctor, que quizá por esta ley de precaución vale la pena por lo menos tener cuidado. No sé qué es lo que piensa el doctor de esto que yo estoy diciendo. Mire, yo me acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, me acuerdo de una película más. ¿Se acuerdan de Los Niños del Brasil? Una película de la cual se habían conseguido células de Hitler. Y entonces en el Brasil se estaban clonando chicos que eran pequeños Hitlers todos. Bueno. Es que es posible en el contexto mundial en que vivimos, en la mentalidad, digamos, de una especie de libertad desenfrenada del individuo. ¿Es posible evitar ese tipo de cosas? No sé. Pareciera que la observación que pone Clara de hasta qué punto desde una perspectiva ética podemos evitar algo que parece ser una pulsión que está más allá de la ética misma, ¿no? Que es como demasiado profunda y que por eso se inserta en esos registros tan profundos de una religiosidad muy, muy primitiva. Sí, claro, desde el punto de vista de la ética de la ciencia, como señalaba Abel, y desde el punto de vista de los principios de la bioética, parece que, bueno, que habría mucho que decir, pero desde el punto de vista de la totalidad de la humanidad y de sus pulsiones, que es lo que menciona Clara, parece que la situación puede ser otra. No sé cómo lo ves, Abel. Yo creo que en principio una de las grandes cosas que me da, no sé, vergüenza hablar de la humanidad. ¿Quién soy yo para hablar de la humanidad? Nadie. Pero bueno, que la gente, para no decir la humanidad, debería tener bien claro es que nosotros podemos modificar algo de la naturaleza, pero no manejamos la naturaleza, no sabemos qué es lo que pasa todavía. En ningún punto de vista, para nada. Entonces, respetemos por lo menos un orden de la naturaleza, no lo alteremos tanto. Y a partir de ahí, sigamos buscando cómo mejorar nuestra vida, cómo prolongarla. Sí, por supuesto que sí. Y estamos todos de acuerdo en eso. Es más, yo voy a contar un chiste o una anécdota que me pasó a mí. Yo ya tengo muchos años, pero un ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, que me tiene mucha simpatía, tiene mucho más que yo todavía. Es un hombre muy, muy viejo. Entonces cada vez que ve me dice, ¿qué dice la juventud? Y un día así hablando con él, decíamos, ¿usted doctor qué toma? Mirá, yo tomo esto y esto, yo también, usted sabe, tengo que tomar esto para el corazón, el otro para la presión, el otro por la vista. Y entonces nos termina diciendo, viejo, somos sobrevivientes farmacológicos. Y es verdad, en otros momentos estaríamos muertos los dos. Porque o hubiéramos tenido un ataque de depresión, o hubiéramos tenido un infarto, o hubiéramos tenido cualquier cosa. Eso está bien, pero el forzar las posibilidades del ser humano, hay que tener cuidado. Es un hombre, no es un superhombre. Y si se consigue un superhombre, que sea un superhombre como soy yo, no un superhombre con tubos en la cabeza, con cosas, porque eso va a llegar un momento en el cual realmente no sabemos quién va a manejar la situación de nuestra especie, si nosotros mismos o los aparatos que hemos ideado. Porque a la larga, lo que decía Pap en su momento, tenía razón, por eso dije en qué año lo dijo. No sé si tiene tanta razón hoy, cuando las computadoras les pueden poner sentimientos. En cuanto a que en la misma proporción que hay
una devoción o una deización de la ciencia, esa deización implica algo sentimental también. Y sí, es totalmente de acuerdo, porque el hombre no es ni una racionalización pura ni un sentimiento puro. Que nosotros seamos gente que va de un lado para el otro como un péndulo. Y sí, bueno, el siglo XVIII nos fuimos para el lado de la razón y apareció el romanticismo y nos fuimos para el lado de la pasión. Pero la pasión siempre estuvo. Es lo mismo que me decía un historiador amigo mío. Mira, las cosas sí son muchas veces a la larga, en la evolución larga del tiempo, sí siguen reglas, si querés, las reglas del materialismo dialéctico, pero en lo pequeño, a lo mejor una batalla se perdió porque un tipo se quedó dormido y no pudo dar la orden cuando tenía que darla. Y hay que conceder que también tenemos debilidades, que no somos robots o piezas de ajedrez que se van moviendo según la inteligencia exclusivamente. Hay que tener en Bueno, cuenta también Y en el eso es sentimiento y la interesante lo que razón. estamos viviendo, es interesante, creo que usted desde el punto de vista médico lo puede ver, lo que estamos viviendo a través de esta pandemia, porque esta pandemia de alguna manera fue un elemento sorpresivo, un elemento sorpresivo que nos vino a mostrar una gran limitación y una gran vulnerabilidad a nosotros como seres humanos. Y todos esos impulsos un poco prometeicos y soberbios, de los cuales usted acababa de hablar, bueno, quizá la soberbia sea la raíz de todos los problemas éticos posteriores, ¿no es cierto? De alguna manera ha sido vulnerada por esta experiencia de fragilidad de la humanidad. De alguna manera vivimos en un momento muy crítico, me parece, para reflexionar sobre esto y que de alguna manera haya una mayor conciencia Esto es de nuestra real realidad. un palmetazo efectivamente, dado sobre una mosca que somos nosotros, ya que para estamos mostrarnos lo que valemos. en los finales, en los últimos minutos, yo quisiera como final pedirte, Abel, que ¿cuál es tu opinión sobre cómo se podría lograr un diálogo entre los dos extremos de estas situaciones que hemos planteado? Por un lado, los angustiados excesivamente por el terror del futuro, de lo que puede ser el futuro del transhumanismo, y por otro lado, sus promotores más fervorosos, donde muy probablemente el aspecto económico no esté tampoco fuera. ¿Cuáles serían algunas estrategias como para acercar a estas posiciones a un debate que por el momento en los extremos no se está dando, por lo que uno puede ver? Eso un poco para cerrar esta charla tan interesante. Ya, yo tendría que decirte, yo no soy un politólogo, mucho menos un político. O sea, si algo tendría que reprocharle a la vida, tendría que decir lo mismo que dijo José Mármol. Si algo le tengo que reprochar a Rosas es que me obligó a ser un hombre de acción, ¿no? Yo tuve que salir adelante, manejar hospitales y qué sé yo. La verdad, no me gusta. Me gusta más pensar. Bueno, pero Bueno, no podía porque hay que vivir. Y si pienso, lo único que te puedo decir es que con los modelos que se han probado hasta el momento, tanto el modelo del capitalismo, tal como lo conocemos, incluso la economía social de mercado, que después trató de humanizar un poco la cosa, los modelos, por el contrario, del comunismo y demás, los modelos no han dado resultado. El mundo, digamos, el mundo ahora es todo el globo terráqueo. En otros tiempos era nuestra civilización occidental, por ejemplo. Bueno, ¿qué salvó nuestra civilización occidental cuando los bárbaros invadían Roma y demás, ante la gran pregunta cómo ahora que somos cristianos nos está pasando esto? San Agustín nos salvó. No sé si mostrándonos la zanahoria o no, pero nos salvó.
Bueno, mirá, el que murió bajo el sitio de los vándalos, ¿no es cierto? claro, pero fue el que nos dijo, mirá, Sí, acá estamos para sufrir, pero en otro lugar estamos para gozar, claro, ¿no? Y es un bueno, de pensamiento. ahí en más fuimos edificando consensos. Bueno, hay que edificar algún consenso, no sé cuál, no soy ni tan inteligente, ni tan genial, ni soy tan soberbio como para decir cuál es. Pero lo que estoy seguro es que si nosotros seguimos con un sistema capitalista o seguimos con un sistema socialista, no vamos a arreglar nada. Porque Bueno, evidentemente de modo no se que escucha a la gente. tal vez la cuestión sea ver cuál es el tipo de régimen eh, político que nos puede ayudar a de alguna manera acercar estas posiciones con un control, con una especie de paraguas protector para el futuro de la humanidad. Bueno, ya estamos en tiempo. Quiero agradecerte mucho, Abel, por tu charla, como siempre es sumamente importante. Agradecer a los presentes y invitarlos para los 3 días que a esta misma hora, martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, tenemos en esta semana de Ciencia y Tecnología de ISER. Muchas gracias y los esperamos mañana. Bueno, muchas gracias.